Y es un poco la reflexión de alguien que está viendo a los taxis, a los hombres que se dedican a los taxis, ¿no? Como esta es una reflexión así. Dice, caminaba lento, como si no quisiera llegar a donde iba. La verdad, la cita con la gorda no era muy atractiva, pero parecía no haber otro remedio. Ella era una experta en su área y varias veces intentó motivarla para que entrara en sus terrenos. De hecho, alguna vez la utilizó para una de sus fobias. A un amigo le había parecido repugnante su presencia y la regañó por tener esa clase de amistades, pero en realidad ella no era una amiga, sino una conocida de otra amiga, tan loca como ella, pero de otra actividad. Todo podía distraerla ahora para no ir. En un semáforo se detuvo a esperar el paso y mientras esto sucedía, se recargó en uno de los coches estacionados que no tenía alarma. Empezó por clavarse en el número infinito de taxis que pasaban. Aún no eran las 9 de la mañana y el ruido mañanero de autos de servicio era constante. Después se percató de que prácticamente todos eran hombres. En efecto, ya había muchas mujeres como conductoras de taxi, pero aún no era tan notorio. Ruletearse, dijo, es básicamente una actividad masculina. Miró entonces a un taxista que abordaba su unidad luego de comprar una torta en un negocio aledaño al cruce de la calle. Pensó en la posible hora en que el hombre salió a trabajar. Seguramente, infirió, sería cerca de las 6 de la mañana. Para evadir el tráfico pesado, porque seguramente vivirían en la periferia. La mayoría de los taxistas que viven en el Estado de México son choferes de línea o taxistas en la gran urbe que es la Ciudad de México. Las zonas conurbadas al Distrito Federal se han convertido en ciudades dormitorio. Otro semáforo de rojo a verde. Lidia seguía elucubrando mientras miraba pasar taxis. Es un sitio de hombres, insistía. Es un mundo de hombres, de machos específicamente. ¿Cuántas veces le había tocado abordar un auto cuyo chofer se sentía capaz de insinuar un posible cortejo ante una mujer que era suelta al hablar o simplemente platicadora? ¿Qué les hacía pensar que podían acercarse así tan fácil a una mujer desconocida, siendo las más de las veces hombres casados y hasta amantes infieles de alguna que otra señora sola? ¿Acaso era el coche, esa máquina infernalmente servicial, la que los hacía sentir poderosos, masculinos, varoniles, lanzados? Dicen que los motociclistas experimentan esa sensación y la connotación de la máquina hombre es equivalente a una penetración sexual permanente, posiblemente al espacio en movimiento. Más semáforos cambiantes. Y Lidia, ensimismada en sus pensamientos, apenas se movía. Aflojando sus enormes caderas sobre el metal del auto, dejaba ver su intención de permanecer más tiempo así, sin tensión alguna. La edad promedio de todos los choferes que veía pasar, la mayoría, rebasaba los 50. Había un número considerable de jóvenes y un menor grupo de cuarentones y mujeres. Desde la caída miserable del país en el quinto mundo, la mayoría de los hombres en edad de producir debió asumir como emergente la posibilidad de ser chofer de taxi. Dejaba dinero rápido, era cansado pero redituable. Las 12 horas al volante funcionaban, más si el auto era propio, y aún cuando se daba un turno a trabajar a otra persona. Antes el oficio era de gente con pocos estudios o escuela trunca. Ahora el servicio de taxis aglutinaba a profesionistas de todas las áreas, desplazados de empleos seguros bajo las políticas depredadoras y esclavistas de las empresas neoliberales, adoptadas sin condición alguna por los insensibles gobernantes corruptos de nuestro país. Lidia había viajado recientemente con una mujer taxista, una maestra de preparatoria jubilada que daba mucha confianza, dado el clima de inseguridad y violencia. Una mujer no podría ser acusada, entre otras cosas, de violación. El sitio de taxis de una colonia era un servicio seguro, pero caro. Tenía personalidades que fluctuaban entre los 50, 60 y más, en su mayoría jubilados de los otrora empleos dignos que daban pensiones menores, pero seguras. Estos choferes mantenían el contacto con una clientela de años, personas que de alguna manera compartían sus vidas, se veían crecer y envejecer, entre otras cosas. No vivían en la colonia, pero pasaban allí gran parte de sus días. El buen taxista salía muy temprano, cuando aún estaba el cielo oscuro. Corría con su máquina entre los camiones foráneos que entraban a la ciudad, provenientes de diversos estados, o entre los trailers y sus pesadas cargas.
Dejaba atrás a la familia durante todo el día. La esposa debía atender todo lo relativo a la casa, los hijos y todos los menesteres que ocupan la vida cotidiana. Casi siempre desayunaban en el camino, comían fuera y se entretenía con alimentos chatarra y aguas de sabor. Era como si llevara su casa a cuestas. El coche le servía para descansar o dormir pequeñas siestas. Manejar en la ciudad y su caótico tráfico es desgastante. Livia inició su camino al metro más cercano, pero no dejaba de pensar sobre el posible mundo de los taxistas. Reflexionaba sobre cuál era el embrujo que ejercían en pasajeras como ella. ¿Sería que la inmensa soledad que a todos nos acompaña se diluye en esos autos donde el control lo lleva el chofer? Porque él resuelve todos los avatares del camino. Se mueve de un lado al otro espejeando, a veces despejeando a la pasajera que suele ir triste y pensativa, o radiante y alegre, estallando optimismo. Livia recuerda las palabras de Martín, un amigo reciente, taxista con vocación de artesano o artista escultor como ella, quien disfrutaba de conocer gente interesante y escuchar sus historias de vida. El entendimiento de las máquinas y el hombre era un hecho. Ellos tenían mayor facilidad para captar su comportamiento, más interés por sus componentes y arreglos. Bielas, clutch, balatas, expreas, motores, bujías, eran jerga propia de hombres, aunque ya existían mujeres con gustos afines. Pero es una habilidad nata en el hombre no afeminado. Las mujeres como Livia, que gustaban del carro, solían prender su vehículo, meter la llave, y si arrancaba bien, y si no, estaban los taxis, o los medios de transporte público, por cierto, en su mayoría manejados por hombres. Eso, a pesar de su feminismo, no había cambiado hasta la fecha. Le habían ofrecido como alternativa a su desempleo crónico el trabajar un taxi mediodía, pero ella se sentía más que insegura al volante. Siempre le gustó manejar, era una reina al volante cuando corría con su Renault 5 desde el Toreo hasta la salida a Cuernavaca en otras décadas. Un auto viejo Volkswagen Caribe 1978, y los golpes de la vida la habían vuelto nerviosa y muy insegura. Hacía muchos años que había olvidado lo que era manejar un carro, ya no del año, sino que al menos no le sonaran todas sus piezas desvencijadas. No podía aceptar ese empleo por los altos costos de los seguros y el intenso tráfico vehicular. La descocada ciudad no era la misma. Ahora le aterraban los nuevos puentes, los segundos pisos, las calles inclinadas. Seguía su camino sin dejar de mirar a los taxistas de paso. Buscaba a veces una cara conocida, pero no. Era como un modelo repetido de personas en cada auto de servicio, pero ninguno amigo. Veía muchas arrugas y pocos cabellos, hombres de cabellos raros y teñidos. Cómo extrañaba Livia a los hombres de cabello blanco que ostentaban con orgullo la edad y la experiencia. Eran varones interesantes, al menos en la apariencia. Las expresiones de los choferes eran en general de tranquilidad, vivían entre ruedas, con movimientos mecánicos y los reflejos al 100% todos los días. Parece que lo disfrutan, pensó Livia mientras buscaba en su jorobita, como decía su mamá, la mochila de tirantes que portaba en la espalda unos dulces de naranja. Ella era una mujer reflexiva y desde niña lo era. Le gustaba desentrañar todos los fenómenos que veía. Hoy eran los taxistas, mañana tal vez los carniceros o los obreros, todo menos los médicos y dentistas. Esos hombres de blanco le causaban temor, pavor llevado a un extremo enfermizo. No podía comprender su vocación ni quería hacerlo. Era un mal absolutamente necesario. Eran su antítesis. Vivir en un país tan degradado como el México de hoy ofrece pocas alternativas de vida. En un país donde a mayor grado de estudios hay menores oportunidades de salir adelante, donde sin gran escolaridad, por la corrupción generalizada e institucional, se puede llegar a ser presidente, diputado, senador, funcionario mayor y líder sindical. Hay pocas cosas que alientan la vida. Livia estaba una vez más en este estado, que solo supera por su estilo de vida de artista, que